Listo. Buenas tardes, mi nombre es Carol Varela. Queremos darle a todos la bienvenida a este streaming del Servicio Público de Empleo en el marco de la Estrategia Nacional de Hidrocarburos. El sentido del streaming de hoy, sabemos el trabajo que hemos venido haciendo todos en el territorio. Están algunos enlaces territoriales del Ministerio de Minas conectado, el Ministerio del Interior, ANH, algunos compañeros del Servicio Público de Empleo en los territorios, desde ministerios de trabajo. Para nosotros es fundamental hablar con ustedes, contarles qué es el servicio, cómo funciona, de qué se trata y poder intercambiar ideas, dudas, resolver, digamos, a través de este medio, qué es lo que está pasando en el territorio y cómo necesitan nuestro apoyo. Este es como nuestro primer acercamiento con todos. Ustedes van a encontrar al lado derecho un chat, entonces al final de la sesión lo que vamos a hacer es que ustedes nos pueden ir escribiendo las preguntas, nosotros las vamos a ir anotando de tal forma que podamos irles dando respuesta. El sentido, como les decía, es conocer qué es el servicio. Sabemos que en el ejercicio que hizo PNUD inicialmente, arrojó en la matriz de conflictividad un tema fundamental que es el servicio público de empleo. Este es un elemento, digamos, que uno va encontrando en todos los territorios y hace que nosotros nos subamos y articulemos en la estrategia de hidrocarburos, aunque no estábamos desde el principio, digamos que en las entidades base. Ya teniendo en cuenta esto, hemos evidenciado que hay una gran confusión desde qué hace la unidad, de qué se trata el servicio público de empleo, cuáles son sus alcances, cuáles son sus limitaciones y pues que esta sea una oportunidad para ir resolviendo dudas, aclararlas y si no, ser ese primer abrebocas para otras sesiones que podamos tener. Yo voy a ir haciendo una presentación que muchos de ustedes ya han visto en el territorio, los que nos hemos cruzado en territorios como Magdalena Medio, otras personas en Meta o Casanare con otros compañeros, pueden haber visto la presentación, pero el sentido es que hoy todos tengamos como la película clara de qué es el servicio y también nosotros qué hacemos como unidad. Como les decía, nosotros somos la unidad del Servicio Público de Empleo, es una entidad adscrita al sector trabajo, pero con independencia administrativa y financiera. Y se crea ya hace año y medio que estamos funcionando con la tarea y con la labor de implementar el servicio público de empleo en los territorios. Y como lo vamos a ver más adelante, nosotros no somos los que prestamos el servicio directamente, sino somos los que administramos una red de prestadores, que ya vamos a ver cuál es esa red, cómo está compuesta y cómo en los territorios todos ustedes y nosotros debemos empezar a identificar a esos prestadores autorizados, hacer el acompañamiento y a la vez también les vamos a contar cuál es la estrategia que nosotros tenemos en cada una de las zonas y cuáles son esos municipios priorizados. Y cuando hablamos de los municipios priorizados, no estamos hablando que solo vamos a ir a esos municipios porque tenemos cobertura nacional, sino que son municipios donde vamos a concentrar unas primeras acciones para de ahí en adelante hacer un efecto multiplicador en los otros lugares. Entonces, voy a arrancar con la presentación. Como les decía, hay un chat. En el transcurso de la presentación pueden ir haciendo las preguntas, nosotros las vamos a ir anotando y al final entonces vamos a dar respuesta a cada una de ellas. Bueno, ¿qué es el Servicio Público de Empleo? Es una iniciativa del Gobierno Nacional que busca generar diferentes elementos. Entonces, aquí es importante identificar qué es un servicio público y por qué dentro de este gobierno y como una iniciativa del Estado se busca establecer como servicio público los beneficios que se brindan. Entonces, inicialmente es una forma eficiente de encontrar un trabajo, un empleo de calidad con una mano de obra ajustada a las necesidades de las empresas. Aquí vamos a encontrar un servicio, una gama de servicios. Aquí es digamos que la primera claridad y el primer elemento que debemos resaltar, y es que el servicio público de empleo no solo busca que se encuentre la oferta y la demanda, o sea, hacer ese match entre oferta y demanda, entre ese buscador y el empleador, sino que es una gama y un conjunto de servicios que están en búsqueda del cierre de brechas de todos los buscadores de empleo.
aclarando que los buscadores de empleo no son solo las personas desempleadas, sino también son las personas que están buscando un empleo mejor o cambiar sus condiciones. Entonces, como les decía, es un conjunto de servicios orientados a la mejora de la empleabilidad de las personas que buscan empleo. Una herramienta para gestionar empleo basado en las capacidades y competencias de los individuos. Un mecanismo para mejorar los tiempos de búsqueda de empleo y una posibilidad para mejorar la gestión del recurso humano por parte de las empresas. Cuando nosotros encontramos o llegamos a los territorios, especialmente donde hay proyectos de hidrocarburos, el servicio de empleo se convierte como en ese gran ogro o en esa iniciativa que va a romper todas las, digamos que la cultura o las costumbres o el funcionamiento de las personas en el territorio. Aquí entran las asociaciones, las juntas de acción comunal, las mismas empresas. Históricamente han venido funcionando de una forma y de repente llega el Servicio Público de Empleo a romper todos los esquemas. Entonces, el primer elemento cuando nosotros trabajamos en el territorio es explicarles que el Servicio Público de Empleo no solo es la colocación, sino que les va a prestar otros beneficios, el de formación, capacitación. Y esto es un elemento fundamental para que, digamos que las personas también se desprevengan y vean que el servicio público, más que ese ogro que le puede perjudicar, le va a brindar muchos beneficios y va a mejorar muchos de los elementos que tienen por mejorar: habilidades, competencias blandas, competencias laborales, competencias transversales. Como les planteaba, ustedes aquí encuentran una malla y esto es realmente nuestra red de prestadores, donde en el centro está la unidad del Servicio Público de Empleo. ¿Qué hacemos? La articulación, administración, acompañamiento de todos los prestadores del servicio público. ¿Quiénes participan y quiénes son nuestros prestadores autorizados? Están los entes territoriales que ustedes van a encontrar, alcaldías o gobernaciones, las cajas de compensación familiar, que a pesar que son una persona jurídica privada, como manejan los recursos de los parafiscales, para nosotros los contamos como un prestador público. Están las agencias privadas lucrativas y no lucrativas, que son personas jurídicas que dentro de su objeto principal o dentro de sus objetos está la de gestión y colocación de empleo o intermediación laboral. Está el SENA, que es la Agencia Pública de Empleo, que ustedes conocen e históricamente funciona en el país, y las bolsas de empleo. Aquí más adelante vamos a revisar esa diferencia entre una bolsa de empleo y una agencia de gestión y colocación. Como les decía, ustedes pueden ir haciendo las preguntas porque sé que aquí empiezan, digamos que, a generarse dudas cuando voy haciendo la presentación. ¿Quiénes son los operadores y hoy dónde estamos? Hoy estamos en los 33 departamentos, 126 municipios. Esta gráfica es muy importante y la resaltamos mucho cuando llegamos a los territorios, porque en los sectores de hidrocarburos las personas creen que el Servicio Público de Empleo solo llega a esa zona y que llega ahí simplemente para hacer un cambio o para mejorar sus condiciones o para el incumplimiento de los acuerdos que se tienen, para vulnerar sus derechos, para que la mano de obra local no se respete, etcétera, etcétera, que es lo que nosotros en el territorio hemos llamado como esos mitos que tiene la gente sobre el Servicio Público de Empleo y que obviamente es una labor de todos irlos rompiendo e irlos aclarando. Entonces, hoy tenemos la presencia a nivel nacional con la red de prestadores que les mostraba en la diapositiva anterior. Esta diapositiva, que es, digamos que un mapa básico, ustedes en la parte superior van a encontrar los prestadores del Servicio Público de Empleo. Y esos son, digamos que, los que nosotros autorizamos. ¿Quiénes pueden hacer intermediación laboral en el país? Solo los que están autorizados por la unidad del Servicio Público de Empleo como prestador autorizado. ¿Cuáles son los requisitos para autorizarse y quiénes pueden hacerlo? Pues puede hacerlo cualquier persona jurídica, pero que cumpla unos requisitos que están enmarcados en el 2852, que es el decreto reglamentario de la 1636. ¿Cuáles son esos requisitos? Está
el generar un reglamento de servicios, en ese reglamento debe quedar claro cuáles son los servicios que va a prestar, cómo los va a prestar, dónde los va a prestar. Es como una carta de navegación que le va a servir tanto al prestador como al buscador de empleo o al empleador. Debe cumplir los requisitos pues, de ley, tener su persona jurídica, cámara de comercio, todos digamos, los documentos de constitución. Adicionalmente, generar una póliza de cumplimiento y garantía. Nosotros hacemos una revisión de esos documentos, pero adicionalmente estamos en el proceso y más o menos en 8 o 15 días máximo saldrá una nueva resolución en la que estableceremos también unos requisitos mínimos para las autorizaciones, donde vamos a reglamentar sobre todo temas como la suficiencia en los territorios. ¿Qué quiero decir ahí? Y es que todos los prestadores que están en un territorio, si necesitamos solo 1, 2 o 3, también en respuesta del mercado laboral o en respuesta de la demanda que haya, digamos que en algunos municipios o lugares. ¿Esto qué quiere decir? Que hay lugares o municipios que tienen poca población, poca demanda de mano de obra, no vamos a necesitar 2, 3, 4 o 5 prestadores, necesitamos la cobertura de 1. O hay municipios en los que definitivamente no vamos a necesitar la presencia de un prestador, pero sí vamos a necesitar, digamos que ferias de empleo o estrategias itinerantes, y ahí es donde vamos a, digamos, a particularizar la intervención y la implementación del servicio público de empleo en cada municipio. Entonces, aquí van a encontrar los prestadores del servicio público de empleo. Hoy tenemos más de 182 prestadores, eso estaba a corte del mes pasado, ya, digamos, ha ido subiendo la cifra. Estos prestadores pueden ser de 2 tipos, unos agencias de gestión y colocación de empleo y otros bolsas de empleo. Voy a empezar por el más sencillo, que son las agencias de gestión y colocación, el que genera, digamos que, menos confusión. Las agencias de gestión y colocación de empleo son aquellas que prestan los 4 servicios básicos, que son registro, orientación, preselección y remisión, y estos servicios adicionalmente se los prestan de forma gratuita a todos los buscadores y le prestan los servicios a todas las personas, a todos los usuarios. Ahí puede ir cualquier persona a ser atendida y a usar los servicios del Servicio Público de Empleo. Y ahí está la gran diferencia con las bolsas de empleo. Voy a arrancar aquí con una claridad que hacemos en el territorio, y es que muchas de las personas, y ustedes lo saben muy bien, hablan del servicio público como un elemento de tercerización del trabajo. ¿Por qué? Porque la figura de bolsa de empleo históricamente se ha entendido como temporales. Entonces la gente cuando habla o oye mencionar bolsas de empleo, habla de temporales. Entonces, cuando se habla en los territorios de las bolsas de empleo, la gente está diciendo que el servicio público está tercerizando la mano de obra. Y es simplemente un tema del nombre y del lenguaje. Entonces, esto también es una claridad que es importante que se haga o que todos tengamos claro. La diferencia entonces entre la agencia de empleo, la agencia de gestión y colocación de empleo y las bolsas de empleo es que las bolsas de empleo solo le prestan sus servicios a una población específica, no se la pueden prestar a cualquier persona. Un ejemplo, las bolsas de empleo de las universidades. Si uno estudió en una universidad X, esa universidad solo podrá atender a sus estudiantes egresados o profesores y no podrá atender a otros, digamos, a otros estudiantes de otra universidad. Un ejemplo que nos toca más cerca, digamos, dentro de la estrategia de hidrocarburos, es las bolsas de empleo de las asociaciones o de las juntas de acción comunal, que tenemos algunos casos en algunos territorios. Estas bolsas de empleo solo pueden atender a sus asociados. Entonces, solo al atender a sus asociados no puede ser que si yo no soy asociada a la asociación de, no sé, voy a poner el ejemplo que todos conocemos, de Chichimene, Chichimene solo puede atender a los asociados. No puede llegar una persona que no sea asociada a la, digamos, a esta bolsa o a esa organización a que sea atendida y a que le presten los servicios. Esto es, digamos que, un elemento fundamental en los territorios, y es un elemento que también estamos revisando porque todos debemos tener claro que si uno de estos prestadores está incumpliendo la norma, está haciendo intermediación, puede ser que ya no ilegal,
porque está autorizado, pero sigue cobrando, sigue mandando con nombre propio, no está haciendo un proceso de preselección coherente, pues es una alerta para que nosotros entremos a hacer una evaluación de ese servicio y podamos tomar medidas frente a estos prestadores, inicialmente con procesos de evaluación, auditoría, y si ya hay unas denuncias formales o encontramos en estos procesos irregularidades, pues los podremos remitir a Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio de Trabajo, que es el ente encargado de hacer todos los procesos de control. Siguiendo el esquema, pues tenemos estas bolsas o agencias funcionan en una figura general que es como su brazo operativo, que son los puntos de atención. Estos puntos de atención, hoy tenemos más de 438 puntos de atención a nivel nacional, y estos se dividen de dos figuras. Unos que son los centros de empleo. Los centros de empleo son espacios físicos que prestan los 4 servicios básicos o más, con otros servicios complementarios y más especializados. Aquí a quienes tenemos: a las cajas de compensación familiar, a la Agencia Pública de Empleo del SENA, a los entes territoriales y a las agencias privadas. Y los puntos de atención o de servicio, que ya pueden ser espacios que no son físicos, que son virtuales. Las bolsas de empleo, ¿y por qué los ponemos ahí? Porque solo están, digamos que, focalizados en una población. Los cazatalentos, que no tienen sus puertas abiertas para todas las personas, sino que al contrario, ellos buscan, digamos, a las personas para un cargo muy especializado. Y los puntos de información, que en algunos territorios como Meta van a encontrar que hay unos kioscos o lugares muy específicos que solo se les da información a las personas y se remiten a los centros de empleo. Aquí, ¿qué servicios presta un centro de empleo o un prestador autorizado del servicio público? Inicialmente vamos a ver a los oferentes, y los oferentes, ¿quiénes son? Esos buscadores de empleo que, como les decía, o son personas que no tienen empleo, que están desempleadas o que están quieren mejorar sus condiciones. Primer elemento, el registro, después la orientación, la preselección y la remisión al empleador. El registro es el registro de la hoja de vida. Y aquí es importante algo que es fundamental que todos tengamos y resaltemos, y es que el Servicio Público de Empleo no es un sistema y no es una plataforma. El Servicio Público de Empleo es un conjunto de servicios que buscan la mejora de la empleabilidad de los ciudadanos o de los buscadores. Por esto es que nosotros estamos trabajando muy fuerte en decirle a la gente: visite los centros, los servicios son gratuitos, nadie le puede cobrar por ningún servicio, y en algunos territorios encontramos cobros desde el registro de la hoja de vida. Como muchas de las poblaciones tienen temor hacia los computadores, creen que es súper complicado, pues entonces encontramos que en los cafés internet les ofrecen por 50.000 pesos subir la hoja de vida, o por la cifra que sea, o les venden la idea que es tan complicado que es mejor que no lo hagan o que busquen otras rutas. Aquí, ¿qué les queremos decir? Que cuando las personas se acercan a un centro de empleo tienen todo el apoyo del personal para hacer el registro de hoja de vida. Entonces, no importa si no saben manejar muy bien un computador, si no tienen las habilidades y competencias para hacerlo, pues habrá una persona que les preste este servicio, y repito, todos los servicios para los buscadores son gratuitos y no se les puede cobrar. El registro de hoja de vida, que implica, primero, invitar a las personas a que no sigan gastando plata en imprimir muchísimas hojas de vida, además dentro de una política de cero papel que tiene el gobierno nacional, sino que tengan los datos actualizados y puedan subirlos a nuestro sistema. Después de registrar su hoja de vida, si la persona, digamos que está interesado en mirar algunas de las vacantes, también tenemos un servicio para que lo puedan ver, y desde el registro le pueden orientar para que revise qué vacantes están disponibles en el centro de empleo. Después tenemos el servicio de orientación. Aquí este servicio tiene un sentido muy importante, y es que las personas tienen que conocer cuáles son sus habilidades, cuáles son sus competencias, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, y de esa forma, ya al hacer conciencia de esto,
y al intercambiar información con el orientador, le va a permitir al orientador enrutarlo a talleres de formación, a capacitaciones específicas, o si hay debilidades, no en competencias blandas, sino ya en competencias transversales, o que hace falta algún certificado, como en nuestros territorios, que el certificado de alturas, manejo de espacios confinados, bueno, etcétera, pues ahí, si el centro de empleo tiene estos servicios, puede orientarlo y puede prestarle, digamos que, una atención complementaria. Llegamos al proceso de preselección y creo que acá es un tema muy sensible y es los centros de empleo no hacen selección. La selección implica enviar ya un candidato establecido a los empleadores. Los centros de empleo hacen procesos de preselección y esos procesos es hacer un filtro de todas las personas que se postulan a esa vacante, poder identificar cuáles son, digamos, si cumplen los perfiles establecidos por el empleador y si es así, empezar a llegar al número de hojas de vida que implica o que pidió el empleador. ¿Qué quiero decir con esto? Un empleador puede decir, yo quiero ver para un puesto de trabajo 5 hojas de vida o quiero ver para un puesto de trabajo 10 hojas de vida, pero nunca será enviar solo una hoja de vida porque eso sería un proceso de selección. Entonces, como mínimo deben enviar 3 hojas de vida a los empleadores para que el empleador en su autonomía y libertad pueda hacer la elección de las personas. Para el demandante o para las empresas, pues se hace el registro de la empresa, revisando su persona jurídica, saber que existe, tener todos los datos, también esto nos da una garantía de la existencia y de la seriedad de la empresa. Se hace también un proceso de orientación porque hay muchos empleados que manejan los perfiles, hacen unos cambios de los perfiles, los aumentan, los complican o ponen muchos requisitos, digamos, para un proceso, cuando realmente esa función o esa actividad no necesita tantos requisitos. Entonces, ponen 5 años de experiencia para un obrero, 2 años de experiencia para un obrero, cuando necesariamente no necesita experiencia y puede ser un simple bachiller sin experiencia laboral. Entonces, el orientador también tiene las habilidades y competencias para orientar a la empresa, para llevarle la mano en la construcción de esa vacante, pero también para hacerle un enrutamiento o asesoría en temas laborales. La remisión, pues la remisión de las hojas de vida de los candidatos que aplicaron a ese puesto de trabajo, a esa vacante, pero que además cumplieron los requisitos mínimos. Ahí ustedes ven de forma transversal la gestión empresarial, que es la gestión que hacen las personas o los gestores empresariales de cada centro de empleo, buscando, visitando a los empresarios, contándoles que está el servicio público de empleo, la normatividad, la obligación de, digamos, de cumplir unos mínimos de la norma y además invitándolos a que usen los servicios del servicio público de empleo. Aquí hay un elemento importante y es que como se brinda formación a los buscadores, también se le puede brindar apoyo en temas de formación a los empresarios, tanto para sus empleados o porque necesitan unos empleados ya capacitados previamente en una labor específica. Entonces el centro de empleo puede montar, digamos que un grupo de personas, capacitárselas y entregárselas listas a los empresarios. Hay unos servicios asociados que muy pocos centros han desarrollado, pero que pueden desarrollar, especialmente lo tienen los prestadores privados, y son esos servicios asociados como pruebas psicotécnicas, estudios de seguridad, polígrafo, visitas domiciliarias, ya unos procesos de preselección mucho más, digamos que especializados. Eso lo ofrecen algunos centros de empleo y estos servicios asociados sí se les pueden cobrar a los empleadores. Repito, a los oferentes, o sea, a los buscadores de empleo no se les puede cobrar nada, siempre es un servicio gratuito. En este punto, antes de pasar ya, digamos que a temas del sector, cuando nosotros encontramos todos los servicios, es importante que ustedes o que todos nosotros como estrategia tengamos claro que no todos los centros prestan los mismos servicios o no todos los centros tienen la misma capacidad. No funciona igual una bolsa pequeña como en Chichimene que una caja de compensación como Cofrem o un centro de empleo mucho más fuerte como Cafaba en Barranca Bermeja o ahora
punto nuevo que vamos a abrir, que es el Centro de Empleo de Puerto Nare, que es un lugar mucho más pequeño y que tiene otra estructura. Entonces, dependiendo también de los centros de empleo, se van estableciendo los servicios y la capacidad que tienen de respuesta también a sus usuarios. Aquí no sé si hacemos como un pequeño corte y miramos qué preguntas hay. Por ahora no hay, entonces si hay preguntas, ahí vamos anotándolas y las vamos dejando para el final. Bueno, entonces leamos las dos preguntas. Sí, por favor. ¿Las empresas fijan requisitos, entre ellos el certificado de residencia? Bueno, nos hacen una pregunta y es, las empresas fijan requisitos y entre esos el certificado de residencia. Primer elemento, quien fija los requisitos de cada vacante son los empleadores. Aquí el centro de empleo puede orientarlo, puede decirle cómo hacerlo, si hay unos requisitos que están sobredimensionados, si eso realmente no se debería pedir, o el tipo de vinculación, si está cumpliendo los temas de ley, si lo están vinculando formalmente, si es hora labor, cómo es la vinculación, cuáles son, digamos que, los requisitos de salud y pensión. Esta es la asesoría que puede hacer un centro de empleo, pero específicamente ya al final quien define el perfil de esa vacante es el empleador, o sea, ahí el centro de empleo no mete la mano más que una asesoría básica. ¿Qué pasa en los territorios? Como se está hablando de acuerdos históricos de mano de obra local específicamente, y vamos a ver, digamos que mano de obra no calificada, que es el 100% de mano de obra del territorio, ahí, según la 1551, quien debe expedir el certificado y quien debe certificar que esa mano de obra es del territorio es el alcalde. Entonces, el alcalde es el que expide el certificado de territorialidad. Teniendo en cuenta eso, aquí voy mirando, gracias. El alcalde es el único que tiene la capacidad, la autoridad y está obligado a hacerlo y es indelegable, digamos, de expedir este certificado. Obviamente las empresas pueden colocar como requisito que las personas deben dentro de sus documentos el certificado de residencia. ¿Por qué? Porque es el único elemento que les va a permitir a ellos verificar si la persona es de la zona o no. Y como las empresas están obligadas a cumplir los porcentajes, pues es la forma de verificarlo. Entonces, digamos, el empleador que puede establecer, y esto es, digamos, muy importante la pregunta, desde el perfilamiento de la vacante, el empleador dice: yo necesito un obrero, siempre pongo el mismo ejemplo, para echar pico y pala, con 0 años de experiencia, que sea bachiller y que sea del corregimiento del centro, ¿sí? Entonces, al quedar muy bien perfilada esa vacante, el centro de empleo tiene la capacidad, a través de los filtros que tiene el sistema, de establecer que las personas que va a preseleccionar y que empieza a hacer, digamos, esos filtros, cumplan ese requisito, que sean de ese lugar específico, que en este ejemplo es el corregimiento del centro. Si digamos que no está muy bien perfilado, el centro puede no solo buscar del corregimiento, sino puede abrir, digamos, a todo el municipio. Entonces, ahí también depende de cada territorio. Hay lugares donde hay unos acuerdos ya históricos, pues que el centro debe estar enterado y ahí entran, digamos que, a revisar los porcentajes de la mano de obra, especialmente de la calificada, porque en la no calificada se tiene claro que es el 100%. En la no calificada hay acuerdos que ya se tienen en los territorios de 50-50, de 60-40, y en los territorios donde aplica, digamos, el decreto, pues está un mínimo del 30%. Entonces, el empleador puede colocar como requisito para su vacante, que la gente cuente con el certificado de residencia. En algunas alcaldías dicen que los habitantes que usan las hojas de vida para hacer proselitismo político, ¿cómo se puede evitar esto? Bueno, tenemos alcaldías que están autorizadas y como todo es muy difícil llegar al microdato a saber cómo lo están haciendo, pero nosotros estamos, si tienen nuestro sistema, rastreando
por debajo los datos. ¿Qué quiero decir con esto? Si a varias vacantes siempre se envía a la misma persona, pues ahí algo está pasando, nos genera una alerta, porque siempre a todas las vacantes estoy enviando a Pedro Pérez, y por qué no necesariamente si hay 50 o 100, siempre estoy enviando a las mismas 2 o 3 personas. Adicionalmente a eso, pues cuando se nos generan alertas, como nos han pasado en algunos territorios, nosotros llegamos a hacer una evaluación y hacer un seguimiento. Además, para que todos ustedes también lo conozcan, la unidad tiene en los territorios un equipo que hace asistencia técnica. Esa asistencia técnica no es solo ir a mirar como una lupa si lo está haciendo bien o mal, que se hace, sino que también se acompaña para que mejoren los procesos. En algunas alcaldías que hemos encontrado que la orden es, sí, fíltreme solo estas hojas de vida, pero como se ha vuelto tan evidente y como hemos encontrado denuncias, pues podemos actuar y digamos que poner control frente al tema. Preguntan, ¿qué está haciendo la unidad con las alcaldías para fortalecer el tema del certificado de residencia, siendo este un elemento clave en la transformación de la conflictividad laboral en las empresas de hidrocarburos? Primero, aquí hay que establecer también alcances, digamos, el tema misional de cada entidad. El certificado de residencia está en cabeza del Ministerio del Interior. Entonces, hemos venido en el marco de la estrategia trabajando para hacer unos protocolos, para hacer unas jornadas de sensibilización y para reglamentar y enviar comunicados a los alcaldes para que tengan claro, uno, que los alcaldes no pueden legislar inventándose normas, inventándose mesas, delegando, digamos que su función y sus obligaciones, pero adicionalmente, que sepan desde la autoridad, que es el Ministerio del Interior, que deben cumplir la ley y que no pueden estar delegando estas funciones. Adicionalmente, pues también se está generando desde la estrategia cómo empezamos a articular y a multiplicar experiencias de algunos territorios. Un ejemplo es Barranca, que el certificado ya está está en el sistema, yo simplemente coloco mi cédula y lo puedo consultar y me lo da en línea. Esto también evita falsificaciones porque algunos alcaldes no es que se lo estén dando a cualquier persona, sino que ahora con la tecnología, Corel y demás programas de diseño es muy fácil falsificar un certificado de residencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo con ellos? En el marco de las acciones y de articulación y de promoción del servicio público de empleo, hablamos con las alcaldías, hablamos con los centros de empleo, también le contamos a la gente la importancia que tiene el certificado, pero que es un documento que se expide de forma gratuita, que no tienen que pagar por él y que no necesitan estarlo falsificando o buscándolo en la tienda de la esquina, como uno ve en una cigarrería se vende certificado de residencia, o usted puede adquirirlo acá. Al único lugar que pueden ir, pues es la alcaldía. Cuando en un territorio la sociedad civil ha manifestado malas prácticas en la construcción de perfiles que solicita el sector hidrocarburos, el centro de empleo puede solicitar que se ajusten. Digamos, aquí tenemos una respuesta y que creo que nos va a solucionar gran parte de los conflictos en los territorios. Es claro que también algunos de los contratistas o de las empresas manipulan los perfiles. En ese ejemplo que les ponía del obrero, pues perfectamente yo puedo como contratista llegar a un territorio y decir, yo necesito un obrero que para echar pico y pala que tenga 0 años de experiencia. Llega otro contratista y pide un obrero para echar pico y pala con 2 años de experiencia y llega otro y pide 5. La pregunta que hacen la gente es totalmente lógica. Y es si es para hacer lo mismo, porque a uno le piden 0 años, a otro 2 y a otro 5. En muchos casos porque los perfiles se adecúan a la persona que yo ya sé que voy a contratar. Entonces, esto digamos que ha sido una alerta histórica en todos los territorios. De ahí que esto sube como una iniciativa de las mismas personas dentro de los comités de observación que tenemos en algunos lugares, y ya es un proceso a nivel nacional. Entonces, este proceso de estandarización de perfiles ya se está realizando, esperamos tener ya un primer resultado más o menos en 3 meses, vamos a empezar con la mano de obra no calificada y seguiremos con los otros perfiles. ¿Este ejercicio de qué se trata? Primero, de la identificación de todos esos perfiles del sector, que son propios del sector, además trabajar con las empresas para saber para cada uno de esos perfiles qué es lo que está pidiendo.
revisar y poner, digamos, sobreponer unos con otros y mirar cuál es ese estándar mínimo que necesitamos para cada perfil. Esto va a hacer que desde lo contractual, y va a salir además normatizado por Ministerio de Trabajo, todas las empresas, si necesitan un obrero para echar pico y pala, sepan que es un obrero para echar pico y pala, que necesita ser bachiller y con 0 años de experiencia. Entonces, eso va a ser, digamos que, una forma también de blindar y de proteger a las comunidades, pero también para evitarle problemas a las empresas y esas discusiones cotidianas que se generan. Nos han llegado denuncias de las delicias en Acacías y que podemos direccionar a estas personas que quieren poner en conocimiento. Entonces, esto es también fundamental. A través de la línea 120, las personas pueden, digamos que, poner sus denuncias, sus quejas, preguntar, pero los queremos invitar a todos a que se acerquen a las oficinas de inspección, vigilancia y control del Ministerio de Trabajo que están en cada uno de los territorios. Eso les permitirá poner las denuncias. También sabemos que muchas de las personas no denuncian por temor. Entonces, cuando es un caso específico del prestador, lo pueden hacer con nosotros o ustedes como miembros de la estrategia territoriales nos pueden colocar las alertas para nosotros empezar a rastrearlo. Ahora les vamos a contar quiénes de nosotros están en cada uno de los territorios. Muchos de ustedes los conocen o nos conocen, pero también para que ustedes tengan los contactos. Pero adicionalmente, si ya son denuncias, por ejemplo, de cobros ilícitos por intermediación laboral, pues las oficinas de inspección, vigilancia y control adelantan todas las, digamos que todas las investigaciones al respecto. En Cubará, Boyacá, crearon norma para que todos los proyectos de inversión pública rota el personal de 30 a 45 días. De esto se valen las juntas de acción comunal y asociaciones para presionar a las empresas y contratistas de las operadoras. Bueno, primera cosa, estamos nosotros hablando desde el Gobierno Nacional de un empleo decente y de la formalización del empleo. Entonces, los mismos alcaldes no pueden legislar sobre la rotación. Esto es potestad de las empresas. Si la empresa dice que necesita un personal y que ese personal admite que se rote las veces que quieran, 28, 30, 45, 60, lo que sea, es decisión de las empresas. Pero no es función del centro determinar ni garantizar la rotación, y eso es importante, porque en algunos lugares lo que han hecho las comunidades es decir, el centro se debe ir o el prestador no puede prestar los servicios acá. ¿Por qué? Porque resulta que no nos está garantizando la rotación, pero no es el prestador el que debe garantizar la rotación, además porque la rotación ha sido, digamos que un invento, unos resultados de unos acuerdos propios de los territorios con las empresas, no, digamos, está establecido. Espérenme que... En Saravena, cubriendo Tame, Fortul, Cubará, los comunales crearon una empresa para que a través de ella se contrate toda la proveeduría de bienes y servicios por parte de las empresas. Digamos que también hemos encontrado que en los territorios ha transmutado, ha cambiado los temas. Antes el foco era el empleo, que pues sigue siendo un tema fundamental, pero ahora se están concentrando mucho en bienes y servicios. Digamos, el tema de contratación de bienes y servicios no nos corresponde, pero la estrategia ya viene, digamos que, trabajando en el tema, por eso se van a articular acciones con la superintendencia. La misma industria también está mirando cómo normalizar y estandarizar algunos precios, porque sabemos que hay también cobros gigantescos por unos servicios que el mercado nos pondría unos precios mucho más bajos. Espérame, ¿yo cómo bajo? ¿Subo? Creo que por ahora tendríamos esas preguntas. Había una que decía que algunas de las juntas, organizaciones presionan a los empleadores para que le contraten la gente. Claro que sí, esto digamos que es una práctica que ha venido haciéndose históricamente. A raíz de eso y de lo que ha pasado en el resto del territorio, pues se regulariza y se establece a partir de la norma que nadie puede hacer intermediación ilegal, digamos sin un permiso, sin ser un prestador autorizado. Esto es muy complicado y es muy difícil en los territorios, pero ahí es donde nosotros necesitamos también, tanto de ustedes, de las empresas, de los buscadores, para tener las herramientas para parar lo que está pasando, digamos, en cada una de las zonas.
Cuando uno va a los territorios, todo el mundo le cuenta historias de lo que está pasando, de cómo me cobran por un cupo, las mismas empresas, cómo les llegan las cartas. Pero hasta que nosotros no tengamos esos documentos y esto no se generen las denuncias, pues termina siendo, como yo les digo, uno el cura en el confesionario. Oye, empieza a tomar medidas muy, digamos, por el ladito de revisar qué está pasando, pero evidentemente no puede tomar acciones más profundas. Entró otra. En Puerto Gaitán Meta, las veedurías han hecho, según ellos, denuncias contra las empresas, ya que no publican sus vacantes, siguen contratando personas que no son de la región. ¿Cómo multar a las empresas que continúan con esas malas prácticas y cómo hacer seguimiento a dichas denuncias que copian a nuestros correos? Primer elemento, estas denuncias pues corresponden a varios temas. Uno, cuando las empresas evidentemente no están cumpliendo los porcentajes mínimos de mano de obra no calificada que están establecidos por la norma, en algunos casos siguen estando en los PMA si son contratos anteriores o por los acuerdos laborales, lo mismo que les establecía el ANLA o los contratos que ya salen desde las operadoras cuando firman con ANH o lo establecido contractualmente. Es una obligación de las operadoras estar supervisando que cumplan sus contratistas. Pero nosotros como Ministerio de Trabajo pues estamos haciendo el acompañamiento también en algunos territorios para que se generen los reportes. Para nosotros es muy complicado garantizar como servicio público de empleo que las empresas cumplan con esos porcentajes. Es obligación de las operadoras revisar ese cumplimiento. Y si esto no se está, digamos que no se está cumpliendo, pueden colocar la alerta. Si ustedes ven que es algo que corresponde a servicio público de empleo, se lo copian a cada una de las personas que estamos en territorio para nosotros poder hacer el seguimiento o poder enrutarlo a la entidad correspondiente. Ahí digamos que tenemos que trabajar muy de la mano con las regionales del Ministerio de Trabajo y adicionalmente tener muy documentados los acuerdos, porque cuando uno llega a territorio todo el mundo habla de los acuerdos, pero muchos de esos acuerdos no están documentados y es importante que tengamos, o sea, las empresas decir, yo no lo cumplo porque no hay un acuerdo, o fue verbal, o eso nunca existió, pero evidentemente si hay actas, si hay soportes, pues encontramos que un punto, digamos, de inicio de la conflictividad es el incumplimiento de los acuerdos por parte de las empresas y por parte de las comunidades exagerar también en la presión que hacen a las empresas sobre el cumplimiento. Sobre mano de obra no calificada, muchas de las comunidades dicen queremos que llegue al 100%. Aquí también es importante decir que las empresas tienen un derecho de llevar gente de su confianza, su personal de confianza, su staff. Hay varios extremos. No todo el personal y ahora toda la mano de obra es staff, que también digamos que es un gol que pueden estar metiendo las empresas y decir, no, es que todo mi personal es de confianza, evidentemente toda la mano de obra calificada no es el staff, pero sí tienen un margen para ellos moverse. Yo siempre le digo a la gente, si uno pone una panadería, pues uno no pone a que le maneje la caja, que es el que le garantiza que el negocio funcione, a cualquiera. Seguro se lo pone al que le genera más confianza o con quien había trabajado antes. Las empresas todas funcionan igual porque esto es netamente un negocio. Entonces las empresas llevan gente o que tenga una mano de obra calificada muy especializada, que ya sabe cómo manejar cierta maquinaria o ciertos grupos, o que sea su personal de confianza que realmente le va a garantizar, digamos, un buen proceso. Entonces, ahí por eso, digamos, los que están en el marco del decreto tienen un mínimo y ese es el piso del 30%, pero hay lugares donde ya hay acuerdos de 50-50, de 80-20, pero hay que explicarle a la gente que llegar al 100% de la mano de obra calificada, pues le impediría a las empresas llevar a sus propios empleados. Alguien me pregunta que hay denuncias ya digamos que publicadas en YouTube, en noticieros CMI y entregadas a una persona específica. Entonces, pues en este caso, yo lo que invitaría es ya por el correo electrónico que les vamos a dar, que nos comenten cuáles son esas denuncias específicas para nosotros rastrearla. No sé quién es esta persona, entonces también saber qué cargo tiene, dónde trabaja, para saber cuál es el proceso de esas denuncias.
cuando se habla de alertas, ¿a quién se las escalamos? Las enviamos al servicio público directamente. Si son alertas, por ejemplo, alertas tempranas por un conflicto específico, alertas de bloqueos, pues no se escala directamente al servicio público, sino se genera por los canales de la estrategia para que o por Convive o por Avanza o por el canal que sea, digamos Convive si es una alerta y si es una vía de hecho pueda asimilarlo, y nosotros en los comités cotidianamente lo que hacemos es revisar esos casos prioritarios y saber a cuáles podemos ir. Aquí también es importante resaltar que no todos somos un grupo, una unidad en general muy pequeña, pero además el grupo que tenemos para este tema específico de la estrategia y del sector hidrocarburos es muy pequeño, entonces esto hace que tengamos unas restricciones para ir a todos los territorios. Esto lo digo ya más coloquialmente, pero nos convertimos como, todo el mundo quiere que estemos allá, todo el mundo quiere que el Servicio Público de Empleo haga presencia, pero tenemos que medir muy bien a dónde vamos y cómo vamos. Hay lugares donde nosotros no tenemos cómo responder, como no tenemos una oferta, entonces estamos diciendo, ya mejor no vamos, o esperemos y analicemos el proceso, porque apenas se menciona el tema de servicio público, entonces se genera más conflicto. Entonces es mejor que los procesos sigan y que nosotros podamos actuar coherentemente y de una forma, digamos, más organizada y planificada. Listo, creo que por ahora no hay más preguntas por acá. Un poco lo tocábamos ahora, temas de mano de obra calificada y no calificada, esto está en el marco del decreto. El decreto no le aplica a todos los municipios y a todos los territorios, y esta también es una claridad. Cuando nosotros hablamos del decreto, veíamos que hay unas medidas de transición en su artículo primero de 2 años. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos hasta 2 años para la implementación del servicio público. No que en 2 años no va a pasar nada y que todo va a poder seguir haciéndose como se viene haciendo. Entonces son 2 interpretaciones. Para muchas de las personas que están en el marco del decreto, dicen, para mí esto es una maravilla porque entonces el Servicio Público de Empleo acá no va a llegar. Para otras, pues dicen, esto es el gran logro porque yo puedo seguir haciendo lo que quiera mientras pasan estos 2 años. Y es claro que es un proceso de transición, o sea que en algunos casos el Servicio Público de Empleo puede llegar en 1 mes, puede llegar en 6 meses o puede llegar a los 2 años. O puede que a los 2 años tengamos que evaluar por qué no se pudo tener esa cobertura y en esos casos específicos mirar alternativas. Ustedes en el territorio, todo el mundo empieza a decir, yo quiero estar o subirme al decreto, porque bajo esa interpretación, pues es mucho más fácil subirse, digamos que en el marco del decreto o a la resolución 50-50 y decir, yo voy a tener 2 años para que aquí no pase nada. Pero la claridad es que esa no es la interpretación, sino que vamos a llegar de una forma, digamos que más tranquila, más pausada, con un proceso, más de socialización, de llegar a implementar. No, nunca llegamos con el sentido de imponer, más de construir y de generar procesos, pero pues la interpretación de la gente es otra. O muchos también quieren subirse al decreto por otra razón, y es esta, el 130. Entonces, 100% de mano de obra no calificada y el mínimo de 30% de mano de obra calificada. En algunos casos la gente no tiene otros instrumentos para defender la vinculación de mano de obra, entonces todos se ven reflejados en el decreto y también por eso se hacen muchas de las solicitudes. En los casos donde no hay centros de empleo y donde no hay prestadores autorizados o que hay prestadores pero no tienen la suficiencia para prestar los servicios de calidad o no tienen la capacidad o no pueden tener la cobertura de los territorios o de algunos territorios que son demasiado grandes, se establece que se puede hacer una vinculación de mano de obra de forma directa por parte de las empresas. Esto no significa que sigan manteniéndose las malas prácticas, sino que la contratación directa por parte de las empresas debe cumplir los mínimos de la norma y aproximadamente en unos 15 días va a salir una resolución o una circular, no sé la figura jurídica en este momento, donde se va a reglamentar
esa contratación de forma directa donde no hay prestadores autorizados. Esto va a permitir que sea mucho más transparente y claro para todos cuál debe ser el proceso donde no hay un prestador autorizado. Además, esto nos va a ayudar a que nos quite un poco el afán de que tenemos que autorizar a cualquiera, sino si no hay prestador, si todavía no hemos llegado, pues las empresas tendrán una obligación de poner un punto, hacer toda la gestión de la mano de obra, de las hojas de vida y así hacer un proceso de intermediación laboral y de gestión y colocación mucho más transparente. Aquí hay unas preguntas. ¿Cómo manejar la solicitud de los indígenas para su participación laboral, su inscripción en COFREN, algún tratamiento especial? Bueno, la verdad, uno de los principios del Servicio Público de Empleo es la universalidad. Entonces, aquí estamos partiendo de la información que debe estar para todas las personas. Hoy no hay un enfoque diferencial para la población, para poblaciones, digamos, como indígenas, en población con discapacidad. Hemos ya arrancado el trabajo con la población víctima y en algunos de los centros de empleo ya tenemos enlaces que están haciendo un trabajo y una atención diferencial. Específicamente con los indígenas es un tema que estamos trabajando. Por ahora ellos están y entran en igualdad de condiciones. Esto también entra un poco dentro de la responsabilidad social de las empresas, las políticas que tengan para vinculación de tipos de población, minorías étnicas, población vulnerable, etcétera. Pero en los centros de empleo, un enfoque diferencial para esta población, hoy no lo tenemos. Si estamos transmitiendo, bueno, que hay algunos vacíos en la expedición del certificado de residencia. ¿Cómo manejar el tema? En Puerto Gaitán están solicitando un censo para verificar a qué personas se les permite el certificado y que sean de la región. Digamos que los requisitos del certificado de residencia pues son los 3 que todos conocemos. Primero, SISBEN. Segundo, el certificado electoral, o sea que votó en el territorio. Y tercero, las cartas veredales. En algunos municipios se ha reglamentado que puede ser, la norma dice I-O, entonces, como puede ser en algunos lugares, piden 2 de los 3, 1 de los 3 o los 3. Entonces, ahí hay que revisar cada uno de los casos. Pero ¿qué es importante? Y esto nos lleva a hacer una reflexión. Después de haber trabajado mucho tiempo en los territorios, cuando llega el Servicio Público de Empleo, pues llega como una cosa desarticulada a todas las políticas. Entonces, hoy estamos llegando de la mano con el Ministerio diciendo, para que esto sea fuerte, para que esto sea organizado, necesitamos que se cree una política pública de empleo. Esto genera un piso y una estructura que fortalece las particularidades del territorio. En casos donde hay política pública de empleo, donde el servicio público termina siendo solo un elemento muy pequeñito dentro de esa gran política pública, eso hace que la implementación del servicio público sea más fácil, pero que todos estos vacíos, como el que tiene el certificado de residencia, o los vacíos como legislan los alcaldes, o los otros requisitos que se le pueden, digamos que sumar a ese certificado, queden establecidos en la política pública. Para los que conocen el ejemplo de Barranca, o los que no, muy interesante que lo revisen, como un acuerdo y como resultado de esa socialización y de esa construcción de la política pública, los certificados de residencia se expiden en línea, fue un desarrollo que logró la alcaldía, pero además se le sumaron otros requisitos que hacen que el proceso sea mucho más transparente, que se filtren a muchas personas y que se cumpla, digamos, que esa vinculación de mano de obra local o la priorización por la mano de obra local. Ecopetrol, dicen que Ecopetrol anunció que están diseñando una cédula de residencia. La verdad no conocemos el tema, haremos la tarea de averiguarlo porque hemos tenido múltiples reuniones con Ecopetrol, pero no nos han mencionado nada frente a una cédula de residencia. Y creo que más allá de eso, por ahora, y hasta que nada extraordinario ocurra, hay una norma superior que es la 1551, y hasta que esa norma no se modifique, es el alcalde el que debe certificar esto. Dice, en el meta solo Barranca de Upía está incluida en el decreto.
los otros municipios están solicitando su inclusión. ¿Se está haciendo algo para adelantar esta solicitud? Como les decía hace un momento, todos quieren estar en el decreto. Entonces el 2089 se les volvió como la solución a todos sus problemas, o por lo que les decía, o por los 2 años para que no pase nada, o por los porcentajes de mano de obra que se garantizan ahí. Entonces, ¿qué se está haciendo y qué estamos haciendo en este momento? ¿Por qué no están los otros municipios del Meta? Porque pueden tener ya cobertura de un prestador, o porque tiene presencia COFREN, o porque algún prestador autorizado. Hoy tenemos 32 puntos de atención en el Meta, entonces tenemos una gran cobertura entre bolsas, la caja, las alcaldías que se han venido autorizando. Entonces, cada autorización, digamos, de un prestador también nos dice, no es necesario ir metiendo más municipios, digamos, un poco a la loca, a la 50-50, sino que para la inclusión se está haciendo un análisis de si ahí no hay un prestador, si el prestador tiene la suficiencia y tiene la capacidad para atenderlo, o por qué se está solicitando. Entonces, al hacer todo este análisis, se está decidiendo cuáles entran y cuáles salen, y estamos en este momento consolidando esas solicitudes para establecer, digamos, de los municipios que tenemos. Si algunos salen porque ya llega un prestador, que también puede ser el caso, o cuáles podrían entrar. Alguien sugiere pues, la reunión entre la directora y la subdirectora de participación. Sí, ya esto está en proceso y estamos articulando, digamos que esta reunión. Digamos que se nos han cruzado varias agendas, pero está dentro del radar, y no solo como servicio público y la subdirección, sino como estrategia también para que se tenga claro cuál es el nivel de conflictividad que están generando los certificados de residencia. Y aquí valga contarles, digamos, que una experiencia que tuvimos en algunos territorios. El irnos a lograr, digamos que una articulación con los alcaldes, para que los alcaldes en las jornadas de socialización de una vez expidan los certificados de residencia, esto ayudó a que la gente conozca que el certificado de residencia es un derecho, que es gratis y que es muy fácil tenerlo. Como tiene una vigencia de 1 año, solo con estas jornadas logramos que todo el mundo tenga en su mano un certificado de residencia, y esto le permita, digamos que, acceder a las vacantes o a las ofertas laborales. ¿Cómo comprometer a las empresas responsables del desorden en muchos casos? Creo que es también una parte muy complicada, porque históricamente, por la ausencia del Estado en algunos territorios, por alcaldes que han, digamos, se han hecho los locos en los procesos, o porque las mismas empresas, unas muy juiciosas, les ha tocado enfrentar solas las cosas en el territorio, y otras un poco más desordenadas las han, digamos, que enfrentado a su forma. ¿Qué estamos haciendo ahí? Entonces, estamos primero socializando qué es el servicio público, porque la mayoría de empresas no lo sabe, y lo más irónico en el territorio es que lo conocen, la normatividad la conocen más las personas que las mismas empresas o las personas de talento humano de las empresas. Entonces estamos haciendo jornadas de sensibilización, de socialización. Entonces, cada una de las personas que tenemos territorios, vamos a los territorios, generamos jornadas con los contratistas, charlas con ellos, socialización, reuniones con las operadoras, para que esto se vaya multiplicando. Pero por otro lado, en el orden nacional ya se han hecho varias reuniones, desde Ecopetrol con algunos de sus contratistas, desde la ACP también con entidades de los territorios, y con la ANH, unas reuniones que iniciamos y que van a volverse a citar, digamos que por territorio, para volver a tocar algunos temas específicos. Obviamente, para que esto salga adelante, esto es, todos ponen para que todos ganemos. Si hay un actor de este, digamos que de este círculo, que sigue actuando y sigue asumiendo que lo que pasa en los territorios está bien, sigue cediendo a las presiones, pues nosotros podemos hacer todos los procesos de socialización, todo, digamos que la generación de capacidades, todos los talleres de lidera, todos los procesos de avanza, pero si todos no nos comprometemos y todas las entidades no se suben, digamos que al mismo bus para que esto salga adelante, pues va a ser muy difícil sacarlo. Creo que estas eran las preguntas. ¿Cuál me faltó? Por las distancias en los municipios entre veredas, se solicita las oficinas de las
confluyen todas las veredas sin tener que ir al casco urbano. Ok. Hay una pregunta que no la encuentro acá, pero ya me la leyeron, y es que por las dificultades en el territorio o por las grandes distancias, los problemas geográficos, hay veredas que son muy distantes. A esos puntos, obviamente, cada punto no va a llegar un prestador y no va a llegar un centro de empleo, no va a llegar una oficina. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? Primero, en algunos lugares como meta que hay unidades móviles o se hacen ferias móviles y se programan. En otros lugares estamos mirando y ahí es la creatividad, toda la que podamos tener para poder dar cobertura a estos, digamos que a estos puntos. También sabemos que en algunos lugares hay problemas de conectividad, entonces la solución no sería entren por internet, regístrese, porque o no lo van a poder hacer o se quedan en el aire, porque solo el registro, digamos que no es el sentido del servicio público de empleo, como les decía. Entonces, ¿qué estamos haciendo con los territorios? Identificar qué prestadores hay y si podemos hacer como brigadas móviles que lleguen a algunos lugares para, digamos, para hacer las inscripciones. La semana pasada y antepasada, por ejemplo, se hicieron jornadas en Meta, entonces es ir, contarles qué es el servicio, hacer toda la sensibilización, la socialización, y de una vez está el prestador ahí haciendo todo el registro y programando jornadas para prestar el resto de los servicios. Gracias. No es que estemos sometidos digamos que a las empresas que siguen actuando de forma irregular. Estamos en un proceso de articulación. Creo que el servicio público, nosotros decimos, es un bebé que hasta ahora está aprendiendo a gatear. Llevamos 1 año y medio de implementación. Cuando se crea el servicio público, se crea un gran servicio que tiene unos principios generales para todo el país. Se encuentra que hay unas particularidades en los territorios, que no es un descubrimiento del servicio público de empleo, es, digamos que, una gran apuesta para mejorarlas como gobierno, como Estado. Entonces, cuando nosotros empezamos a identificar esas dificultades que se están presentando en los territorios, evidentemente tenemos que mirar cómo lo articulamos, cómo empezamos a actuar. Entonces, ahí está nuestra estrategia, y es primero llegar a contar qué es esto, porque solo con mencionarlo la gente entra en pánico, hace bloqueos sin entender absolutamente nada, simplemente diciendo que no quieren que el servicio se implemente. Entonces, el primer ejercicio es entrar, y esto mismo pasa con las empresas, o sea, no vamos a cambiar perfectamente como en territorios como Magdalena Medio 100 años de malas prácticas en unos pocos meses. Eso no lo logramos ni nosotros ni todos nosotros como estrategia territorial. Es todo un proceso que vamos logrando y vamos abonando como uno a uno. Y ahí es que el sentido de vernos hoy o de escucharnos hoy es que empecemos todos a hablar el mismo lenguaje. ¿El mismo lenguaje en qué sentido? Primero, a las empresas, es decirles, usted tiene una obligación. Ecopetrol, usted no es uno más, es la empresa que es del Estado y debe articularse con nosotros. Ustedes, contratistas, si siguen con este juego, esto se convierte en un círculo vicioso que nunca va a tener solución, y nosotros podríamos hacer todos los avances posibles, todos los convive posible, podemos hacer todos los procesos de capacitación, pero si no se rompe, digamos que ese círculo, pues esto no tiene, digamos, para dónde avanzar. Entonces, sí estamos como en esa primera fase de sensibilización, pero también la norma establece que todas las empresas deben publicar sus vacantes a través del Servicio Público de Empleo. ¿Eso qué significa? Que eso ya no es voluntario, es una obligación que deben cumplir, y que estamos en un proceso de transición y un poco pedagógico donde no hay multas, pero que aproximadamente ya digamos que en unos 2 meses, segundo semestre, también tendríamos como empezar a multar a las empresas que incumplan. Y en el marco de muchos de los procesos que estamos haciendo en territorio, también es decirles, digamos, como enamorarlas del proceso y decirles, venga, si ustedes aquí trabajan con nosotros y nos ayudan a controlar, nos vamos a beneficiar todos, porque las pérdidas que ustedes tienen a punta de presión, al contratar una persona que de pronto no sepa hacer su función o a estar cambiando, eso van perdiendo curvas de aprendizaje, entonces ayúdenos a organizar eso. Entonces, en muchos de los casos nosotros ya tenemos, digamos, ejemplos de empresas que han sancionado a sus contratistas por no cumplir la norma. Entonces, por ahora estamos en ese proceso pedagógico, pero pues vamos a entrar ya también con multas y con unos procesos mucho más estrictos, pero además, en el caso de que los contratistas se estén incumpliendo, se debe reportar también a las
operadoras que son las responsables ante el Estado de ese contrato y del cumplimiento de la norma. ¿Qué irá por acá? Listo, creo que... Me repiten la de los indígenas, como les decía, hoy no hay una, digamos que, una atención diferencial para ellos y creo que es una apuesta tanto de la estrategia como nuestra mirar cuál va a ser la atención de esta población. Para las empresas siempre es más rentable pagar una multa que implementar la norma. Digamos que aquí hay que jugar a las dos cosas, uno a las sanciones, pero también a un proceso de concientización de las empresas. Creo que muchas de las empresas, y nos ha pasado en múltiples reuniones, también ya están cansadas de la presión de las personas o de las comunidades. Entonces, con que podamos empezar a hacer los quiebres en algunos de los territorios, las empresas también se empiezan a comunicar. Hay empresas que han logrado unos buenos resultados en algunos lados y esto ha hecho que nos digan, oiga, ¿cómo lo hicieron allá? Queremos que también vengan acá, queremos que lo implementen. Como les decía ahora, nosotros llevamos 1 año y medio y con la implementación ya y atención del sector hidrocarburos, excepto un territorio que es más maduro, que es, digamos, Barranca Bermeja, que lleva 1 año y medio, los otros lugares son mucho más recientes y ahí estamos revisando cada proceso, acompañándolo y redefiniendo, porque también por el camino se han tomado algunas decisiones muy exitosas por un lado, pero otras que por el camino nos pueden decir, no, no era la ruta especial o la ideal, entonces mejoremos y vamos también adecuando las acciones que tenemos en el territorio. El Servicio Público de Empleo tiene previsto para Putumayo actividades, en el corto plazo no, ya les voy a mostrar cuáles son los territorios para nosotros priorizados. Como les decía al principio, esto no quiere decir que no vayamos y acompañemos algunas jornadas. Vamos a Putumayo, se han acompañado algunas jornadas de socialización, como se hizo en Cúcuta, como se ha hecho en algunos territorios que no están priorizados por nosotros, pero también lo que no queremos es llegar a expandir, hacer, digamos que, una información general donde no vamos a poder reaccionar y no vamos a poder actuar. Para nosotros es mucho más estratégico concentrarnos en algunos territorios, sacarlos muy bien para que eso sea un efecto multiplicador, un ejemplo para los otros lugares y que podamos así replicar como la experiencia. Pero pues por ahora, zonas como Putumayo, como Caquetá, son zonas que tenemos en el radar, pero no están priorizadas, no porque no sean importantes, sino porque estamos concentrándonos en hacer muy fuertes las que tenemos priorizadas. Aquí, la diapositiva que seguía precisamente era esa, no sé si lo redireccionamos, está. Entonces tenemos como lugares priorizados más departamentos, está Meta, Magdalena Medio, que se junta con Sur del Cesar, Casanare y Sucre, Córdoba, que es Golfo de Morrosquillo, que ahí está no solo Coveñas, sino Tolú y San Antero. Estos municipios, digamos que son los que, estos departamentos o regiones son los que están priorizados y donde hemos tenido algún tipo de actividad ya digamos que mucho más profunda. Entonces, en Meta estamos casi en todos los municipios y ahí la línea roja es promoción, o sea, ¿qué quiere decir esto? La promoción dividida en dos aspectos. Uno, ir a contar qué es el servicio, socializarlo, informar, divulgar, sensibilizar a las personas, invitarlos a que se vinculen. Y otro, ya cuando tenemos proyectado que va a haber un centro de empleo, que llega un prestador o que está ahí el prestador, acompañar ese proceso de implementación y de que el prestador ahí, digamos que funcione. El amarillo es promoción para la apertura, o sea, si ya tenemos un centro ubicado y vamos a dar apertura, pues acompañamos este proceso. Después asistencia técnica y evaluación, que es todo el seguimiento, el acompañamiento para que ellos hagan bien su labor, para que cumplan, para que presten un servicio de calidad, para que lo hagan dentro de la norma y los lineamientos de la entidad. Y el otro que es seguimiento y control, que es la línea azul, que es todo el mantenimiento que hacemos, pero ahí lo mezclamos con las evaluaciones y con, digamos, con el elemento de inspección, vigilancia y control de la mano del ministerio. ¿Cuál es el rol de los territoriales del Ministerio de Trabajo frente a la aplicación del servicio público de empleo? Esto es importante.
El Ministerio de Trabajo pues es la cabeza de sector, conocen lo básico de qué es el servicio, cómo funciona la normatividad, pero al detalle pues no logran responder a todas las necesidades que puede tener una comunidad frente a las preguntas que pueden tener frente al servicio público de empleo. Entonces, los territoriales o los de asistencia técnica del Ministerio de Trabajo son un soporte y un articulador, pero digamos, no tienen la fortaleza y toda la información para llegar al detalle de la implementación del servicio, y ahí es donde nosotros entramos, digamos, en nuestra acción en los territorios. Adicionalmente, ellos tienen un trabajo más de sombrilla y, digamos, ellos son estratégicos para la construcción de la política pública, son estratégicos para la coordinación y acompañamiento de las mesas de trabajo, para, digamos, brindarnos y recopilar información, porque tienen la presencia en el territorio todo el tiempo. Nosotros, Comunidad del Servicio Público de Empleo, no tenemos territoriales, entonces hace que nosotros desde lo nacional tengamos que desplazarnos a cada uno de los territorios según la necesidad del momento, o los procesos que ya tenemos, porque no solo actuamos, digamos, por demanda, sino ya porque tenemos procesos que seguimos implementando o que tenemos que fortalecer o mantener. ¿Aplica para exploración de hidrocarburos o solo para producción? Bueno, el Servicio Público de Empleo aplica para todos los sectores en todas sus líneas de negocio. Específicamente, en el marco del decreto 2089, que encontramos que el decreto lo establece solo para exploración y producción. Esto es, digamos, que un limitante porque no están todas las líneas de negocio. Esto ya lo estamos revisando y estamos mirando cómo se pueden vincular, y ahí todas las empresas nos alimentaron sus inquietudes, sus necesidades frente a la norma específica, y eso lo estamos revisando y estamos trabajando en ello. Pero hay ejemplos claros, hay territorios que están en la 50-50 y que tienen varias líneas de negocio, o sea, no solo tienen producción y exploración, sino pueden tener transporte. Entonces, es muy difícil decirles a ustedes dos que tienen producción y exploración, se les aplica 130, 100 de mano de obra no calificada y mínimo del 30 de la calificada. Y ustedes, como son transporte, ignore porque usted no le cumplió nada. Entonces, también allí, mientras se hace y estamos haciendo la revisión de la norma, pues hay unos mínimos de acuerdo que se deben mantener en el territorio, y además unas mínimas lógicas dentro de esas líneas de negocio para que se pueda responder y no se generen más conflictos. Se está proponiendo un sistema en el cual se suban los libros de las juntas que son utilizadas para enviar a la gente de las comunidades a trabajar. Esto daría un mayor control de aquellos que se inscriben en los libros y múltiples. Yo ya sé quién preguntó eso. Entonces, aquí es importante, claro, esto sería fundamental, y creo que no solo para el sector de hidrocarburos, sino para el país en general, que haya un poco más de control y que se cambien los libros 4 columnas que en muchos casos seguimos viendo en las juntas, por unos sistemas, digamos que más organizados. Esto ayudaría muchísimo a hacer más transparente los procesos, pero esto tiene que subir a la otra escala, y es el certificado de residencia. Si esto no alimenta, digamos, que un sistema también que nos permita tener los certificados en línea, pues nos vamos a quedar organizando a las juntas sin tener la claridad de que ellos no pueden dar avales, que esto es importante, ellos pueden dar la carta veredal, ¿sí?, o el certificado, pero no son avales. O sea, las juntas, que, digamos, ¿cuál es su función? Decir, mire, Carol Varela está afiliada a la Junta Coquito y Carol Varela hace parte de esta junta, ya. Es muy diferente a decir, yo avalo a que Carol Varela sea la que usted, señora empresa, sea la que contrate. Digamos que son totalmente, pues son alcances totalmente diferentes. Entonces, ahí es importante que se revise esa iniciativa de la organización de los libros, pero cómo como estrategia logramos articularla a que los certificados de residencia también estén en línea y pueda ser más transparente para todos. Lo de los indígenas, pues por ahora, como les decía, está en igualdad de condiciones que las otras poblaciones, y ese es un tema que está anotado y que estamos trabajando en él. ¿Cómo verificar que se cumpla la espiral en los territorios, ya que todos
con casos como el de Cejaid, que ya todos sus, digamos que sus afiliados están colocados, están trabajando y no permiten que aplique la espiral. Este es un caso y esto es una irregularidad. Esto implica que nosotros vamos a ir muy pronto a hacer una visita a la bolsa, a saber por qué, digamos, está actuando de esta forma. Si esto, sabemos que esto está generando que ellos hagan vías de hecho, que presionen. ¿Y esto qué nos implica a nosotros? Hacer una evaluación, hacer un acompañamiento, saber qué es lo que está pasando y mirar si hay un incumplimiento de la norma, hacer las sanciones o hacer el seguimiento específico. En el caso de territorios, y aquí es importante, si es una agencia de gestión y colocación, puede atender a cualquier población. ¿Esto qué significa? Que ese, digamos, más que espiral, es la población, ese universo de población, pues es... Primero puede ser el área de influencia o todo el municipio, pero cuando es una bolsa, como es una población cerrada a la que pueden atender, en ese caso nosotros tendremos que revisar si ellos ya tienen a toda su población colocada, perfectamente el empresario puede ir a donde otro prestador a colocar las vacantes. Y aquí hay un elemento importante, los empleadores pueden registrar sus vacantes en todos los prestadores que quieran. Y los buscadores se pueden registrar en todos los prestadores que quieran. ¿Qué quiere decir esto? Yo me puedo inscribir en Compensar, en Cafán y en Colsubsidio, en Adeco, que es un privado, en Manpower, que es un privado, en Cristina Herrera, que es un privado, en trabajando.com, en elempleo.com, en Computrabajo. Yo puedo tener mi hoja de vida inscrita en todos esos prestadores. El empleador igual puede colocar la vacante en todos los prestadores que quiere. ¿Por qué? Porque este es un principio del modelo del libre mercado. Entonces, aquí los prestadores, ¿cómo compiten? A prestar un buen servicio. Si yo presto un buen servicio, pues voy a tener más vacantes, voy a tener más buscadores, la gente se queda conmigo. Si no, pues la gente va buscando otras opciones. En el caso de Cejaid, lo vamos a revisar, estamos ya en el proceso de revisión, digamos, de evaluación de la bolsa, pero además es importante aclararle a las empresas que si la bolsa ya tiene a todos sus colocados y no puede brindarle más servicios, hay otros prestadores como la alcaldía de Acacías que está cerca, está Villavicencio, Ocofren, todos los que tengan, digamos, cobertura en el territorio. Y más, ya lo de la espiral, no sé si a eso hacía referencia, ya los filtros del centro los van generando. ¿Qué quiero decir? Si esto, la población era específicamente para un corregimiento, yo me voy abriendo al municipio, si no encuentro la mano de obra en el municipio, me abro, digamos que al departamento y así me voy abriendo hasta que encuentro, digamos que el perfil correspondiente. Sobre enfoque diferencial, totalmente de acuerdo, aquí nos lo plantea Álvaro, que es importante revisar lo del enfoque diferencial y es una tarea que estamos haciendo. Como les decía, para nosotros es muy difícil en año y medio consolidar muchas políticas y dar respuesta a muchas necesidades de país. Hay países que tienen servicios de empleo muchísimo más maduros y todavía se están adecuando y están, digamos que, llenando algunos vacíos. Para nosotros, con un año de implementación, pues estamos revisando, identificando qué nos falta y trabajando para hacerlo. Además, sumando a esto que somos una entidad supremamente pequeña que en principio se estructuró para administrar solo a los prestadores, o sea, ¿cuál superintendencia? Yo soy la administradora y los superviso a que ustedes funcionen bien. Como ustedes se dan cuenta en el territorio, la necesidad ha sido otra, que nosotros lleguemos a un cliente indirecto o que son las empresas o que son los buscadores. Aquí dice cómo afectará el ejercicio pleno de ciudadanía, en especial el libre ejercicio de profesión, en todos los marcos que se vislumbran con todas estas limitaciones. El cerco, además de impedir la entrada, también impide salir. Claro, aquí hay, digamos que esta reflexión se suma a un principio y a un derecho que es la libre movilidad, y esto lo tenemos clarísimo, y esto, digamos que sobrepasa las realidades de los territorios. La realidad de los territorios es que se ha protegido la mano de obra local. Y nosotros teníamos dos caminos, llegar y decir, aquí puede entrar cualquier persona, y esto generaba un colapso, ¿sí? O decir, estamos respetando la normatividad vigente, estamos priorizando la mano de obra local sin
que esto signifique que las personas, digamos, no pierdan su derecho a la movilidad. Y creo que este es un trabajo que tendremos que hacer como Estado, de hacer, digamos que un proceso de concientización, de trabajo en los territorios, de sensibilización a las personas. Yo les cuento, nosotros tuvimos aquí una solicitud, me dicen, si en tal territorio yo fui, me iban a contratar y no me contratan porque yo no soy de ahí, yo ahora me trasladé a Chía, digamos que estaba Chía, Tocancipá, en algún lugar de estos, y dice, pero aquí si llegan las obras y están trayendo gente de afuera, entonces ¿cuál es el criterio? Frente a eso hoy no tenemos respuesta porque sí son particularidades propias que se han generado en los territorios. Coyunturales, respuesta a las presiones, respuesta a las necesidades de la comunidad, defensa de la comunidad en su momento, como lo queramos llamar, la variable que queramos, pero sí es un proceso que tenemos que empezar digamos, a revisar, y reflexiones como la que hacen aquí, que son importantes tener en el papel. El servicio de empleo se ha articulado con asuntos indígenas para el tema, hoy no, por eso les decía que estamos trabajando en esto. Para atenderlo. Creo que hasta ahí por ahora las preguntas. Sigo con los lugares priorizados. Como les decía, tenemos Meta, Magdalena Medio, que se une con Sur del Cesar, que está La Gloria, San Martín, San Alberto, Casanare, Sucre y Córdoba. Aquí hay unos municipios que están ahí adentro, pero esto ha ido variando, porque al tocar Casanare, por ejemplo, tenemos dos lugares, dos municipios establecidos como Yopal y Tauramena, pero apenas uno habla en Yopal y Tauramena del servicio público, pues esto hace un reflejo al resto de municipios. Entonces, más que los municipios específicamente, estamos llegando inicialmente a estos departamentos. Departamentos o lugares que son, digamos, prioritarios por varias razones. Meta, por la cantidad de petróleo, pues por sus niveles de producción. Magdalena Medio, porque tiene unos niveles de producción importantes, pero adicionalmente a esto, aquí también hay una historia y un tema de país, digamos, muy tradicional, más la presencia del corazón del abuso que está en Barranca. Sur del Cesar, que se junta pues con toda esta región que es Magdalena Medio, y ahí entraremos muy de la mano con la estrategia. Casanare y Golfo de Morrosquillo, que se incluye porque a pesar que no es ni producción ni explotación, pero es fundamental en el país, porque si no, pues por dónde saldría el petróleo. Aquí hay una cosa importante que siempre nos preguntan, y aquí también nos dicen, es ¿qué pasa con los otros municipios que nosotros no tenemos en este mapa? Entonces, los otros municipios que no tenemos en este mapa los seguiremos atendiendo. Y aquí entra la estrategia también como de nosotros como Servicio Público de Empleo. Y es, antes nos estábamos, digamos, trabajando solo en algunos territorios. En algunos seguiremos los procesos, pero por una decisión también de gobierno estamos trabajando de la mano de la estrategia, porque definitivamente cuando uno llega a los territorios, la gente tiene en su cabeza que llegó el Estado, no llegó el servicio público, no llegó el ministerio, no llegó Interior, sino al ver a alguien del gobierno nacional o algo que les suena a Estado, dicen, oiga, tengo problemas ambientales, mire, tengo problemas de condiciones laborales, mire. Entonces, cuando nosotros, como yo le digo a la gente, llegamos en el super combo de la estrategia como agrandado como el de McDonald's, podemos dar mejores respuestas y podemos, digamos que, articular mejores acciones. Y esa es la apuesta que hemos hecho nosotros, comunidad, de trabajar de la mano de la estrategia y pues contar con el apoyo de ustedes en los territorios, que ha sido fundamental en los procesos de implementación. Para nosotros, digamos que es muy complicado tener presencia como ustedes la tienen en todos los lugares y de forma permanente. Por lo que les decía inicialmente, tenemos limitaciones en los territorios y tenemos limitaciones de personal. Pero aún así, si nosotros tenemos unas agendas coordinadas, articuladas, pues podremos acompañar el mayor número de ejercicios, digamos, que ustedes planteen. En el caso de Avanza, pues que ya está, digamos que mucho más planificado, pues son procesos que acompañaremos periódicamente en el marco del alcance, y también pues aclararemos en qué lugares no estaremos y por qué. Entonces, como les decía, hay lugares en los que no vamos a tener respuesta, por lo tanto necesitamos ser mucho más cautelosos
ir revisando la situación, tener el contexto caracterizado que está pasando, para ir siendo creativos o ir mirando qué gestión hacemos para que podamos hacer la implementación del servicio público de empleo. Porque tampoco queremos que el servicio público de empleo sea el generador de las vías de hecho y de pérdidas para el país en producción. Entonces, creo que ahí nos toca jugar y ser muy estratégicos en qué tipo de intervención, en qué momento y en el discurso que hacemos. Y aquí es también un llamado a todos, como servicio público de empleo, decirles que estamos ahí, que estamos apoyándolos. Vamos a enviar por la misma vía que les enviamos la URL, los datos de las personas del territorio, pero igual todo se filtra por las cabezas porque esto también implica una coordinación y ninguna de las personas del territorio se puede desplazar al territorio sin surtir, digamos que unas aprobaciones como nos toca a todos. Pero es fundamental que con esta breve charla de contarles en una película, en un brochazo muy rápido, que es el servicio público de empleo, ustedes tengan como unas herramientas básicas. De igual forma, nosotros quedamos con un compromiso hoy de hacerles como una carpetica de toda la normatividad, enviarles esta presentación, enviarles también periódicamente, nosotros hacemos como un contexto también, decirles, mire, esto es lo que nosotros estamos viendo que puede retroalimentar lo que ustedes también tienen o lo que encontramos como estrategia, pero adicionalmente ser muy cautelosos con la motivación de las autorizaciones de las personas que hemos encontrado, y es que cuando uno va, y ustedes mismos lo notan, es yo me quiero autorizar, entonces uno dice sí, autorícese todo el mundo puede autorizarse. Digamos, si uno se va a lo estricto, uno podría decir sí, cualquier persona puede autorizarse si cumple lo de ley, pero hay que revisar qué estamos motivando para que se autorice. Si un caso como el que tenemos hoy de Cejaid o otro caso, decimos se autorizó por un momento coyuntural y no pensamos, digamos, las consecuencias de esa motivación, hoy tenemos, digamos, que afrontar y que mirar cómo lo solucionamos, como los problemas que ustedes nos plantean. Entonces, es ser muy cautelosos. Nosotros como Servicio Público de Empleo, ¿qué queremos motivar? Fortalecer a los prestadores que son, digamos, más fuertes, que tienen mucha más solidez, que tienen como respaldar, digamos, su gestión y que sobre todo no se van a dedicar solo a buscar vacante y buscar buscador, sino que además van a prestar los servicios de formación. Hoy tenemos experiencias exitosas como en Barrancabermeja, que formamos a más de 2.200 personas, gente que salió con sus pase de conducción, con sus certificados de alturas, y salieron, digamos que con esa apuesta de cierre de brechas, o sea, no solo, si usted no sale colocado, pero mire, salió con un proceso de formación que le va a permitir colocarse en el sector hidrocarburos o en otro sector. Y también estamos jugando en las socializaciones a concientizar a las personas a despetrolizar la mente. Eso es, digamos que, supremamente difícil, pero mostrarles que hay otros sectores. Esto es un proceso complicadísimo. En estos momentos de crisis, la gente puede salir de las empresas, puede saber que perdió su trabajo, pero es muy difícil que acepte un trabajo en otros sectores. El CER de Barrancabermeja hizo un estudio y más o menos el 7% de las personas que han salido han rechazado hasta 5 ofertas de trabajo en otros sectores. ¿Por qué? Porque los sueldos, las condiciones, todos son diferentísimas, entonces no les interesa entrar a otro sector. Entonces también en este momento de crisis los centros están activando políticas, actividades, proyectos para poder, digamos que, responder y activar la economía familiar. Hay procesos de diálogos regionales con temáticas laborales de quien es competencia asumir el monitoreo de articulación de la unidad o del ministerio. Depende, digamos que hay territorios donde los diálogos o los pactos o como esto sea, lo ha tomado en cabeza el Ministerio de Trabajo y nosotros somos un actor más. En otros lo han tomado organizaciones o la industria, entonces depende de cada uno de los sectores, ese sí es un tema que habría que revisar y nosotros sí acompañamos los procesos. Obviamente es mucho más estratégico la cabeza que sea el territorial, el de asistencia técnica territorial del Ministerio de Trabajo, que es quien tiene presencia en el territorio de forma permanente, porque nosotros no la tenemos.
No, yo aclaro sobre los indígenas nuevamente, no es que no tengan, que no necesiten una reglamentación especial. Lo que estoy diciendo es que hoy no tenemos ese enfoque, no tenemos, digamos, una política que establezca una atención diferencial para población afro, para población indígena, para población con discapacidad. Esto no quiere decir que no se necesite. Hoy no la tenemos y estamos trabajando para tenerla, digamos, para hacer esa claridad, porque acá me están preguntando. Aquí hay otro elemento y es el papel de ustedes como territoriales, tanto de minas, los centrales de ANH, bueno, más los territoriales de minas, PNUD y Ministerio del Interior, cómo lograr articular acciones con nosotros. Primero, pues tenemos una articulación a nivel nacional desde el comité operativo y desde la estrategia general, donde ahí estamos presentes y respondiendo a las necesidades inmediatas como un convive o de procesos como avanza. Y ya en los territorios creo que esto sí es más de trabajo en equipo, es sentarse, hacer reuniones, saber dónde te necesito, dónde no, si no puedes estar, nos conectamos, qué información podemos cruzar. Es más de articulación en los territorios, más de trabajo entre nosotros en los grupos y definir así planes de acción. Para nosotros es importante tener lo máximo planificado, excepto pues alertas que tengamos que atender por vías de hecho, pues lo revisaremos, con la claridad que nosotros no atendemos vías de hecho, sino vamos en el marco de la estrategia, solos no vamos a atender una vía de hecho. Pero en general, la articulación con todos ustedes en el territorio, pues se hace desde lo general, que es aquí nivel central, pero también llegar a lo particular con la agenda que podamos construir. Y ahí es importante que todos identifiquemos, como somos tan poquitos para tantas cosas y tantos temas y tantos municipios y tantas situaciones conflictivas, es decir, en qué realmente necesitamos que nos apoyemos. Sabemos que a todas nuestras jornadas de pronto ustedes no pueden ir, pero que es estratégico que vayan a uno o dos y pues al contrario igual. Entonces ahí podremos como articular acciones para mejorar y maximizar los recursos. Creo que esta era como la idea del streaming de hoy. Un brochazo de qué es el servicio público, invitarlos a que si hay dudas en lo cotidiano, pues nos llamen y podamos, digamos, estar comunicados. A veces es mejor preguntar que dar una respuesta como inmediata que nos pueda generar conflicto a futuro, tanto ustedes como nosotros, porque hay temas que ustedes manejan y que nosotros no. Entonces, cómo nos complementamos, cómo trabajamos como equipo y cómo seguimos articulando, no solo para que la estrategia salga adelante, sino para que el país, digamos, que tenga unas mejores condiciones en los territorios. Yo quisiera, pues, para despedirme, si no hay más preguntas que no veo por ahora, decirles que a nombre de la directora Claudia Camacho, que se le cruzó algo en la agenda y no alcanzó a llegar ahora o saludarlos o a despedirles, agradecerles este espacio, agradecerles su tiempo, agradecerles el apoyo que han tenido con nosotros en los territorios, con el compromiso que han asumido para la implementación del servicio público de empleo, por multiplicar esta información y que cuenten con nosotros para todos los procesos, físicamente, por correo o por teléfono en cualquier momento. Sabemos que ustedes trabajan 24 horas al día, sábados, domingos, en cualquier situación, entonces en esos espacios también estamos, digamos, disponibles. Bueno, a todos muchas gracias y estamos en comunicación y quedamos como compromiso de enviarles nuestros datos.